Il quiminismis, il sistimimis, diri. Si eso es un argumento para desecharlo, vais a flipar. Sí, en el vídeo anterior sobre la Segunda República dije que hablaría de cierta conspiración para derrocarla. Dijera que daba igual, que no importaba cómo fuera la Segunda República, que ciertos sectores de la derecha española como la Iglesia, la aristocracia, los monárquicos, los latifundistas y las élites económicas, siendo una gran familia del mal, ya se olían desde que cayó Primo de Rivera y huyó Alfonso XIII que iban a perder casi todos sus privilegios y poder, y ya estaban tramando conjuras y tratos nefarios con otros fascismos europeos desde el mismo día que se proclama la Segunda República, para acabar con ella e instaurar en su lugar un régimen conservador, monárquico, capitalista y como Dios manda, para purgar la conciencia social adquirida en las décadas anteriores y dar paso a otra monarquía, un poco como lo que tenemos ahora. Una auténtica conspiración a voces. ¿Queréis saber más, rojazos? ¡Pues suscribíos, carajo! Pero aprovecho la ocasión para explicar la mecánica que me gustaría que siguiese Ojo al Gato. Vídeo de estudios, vídeo de historia, y así intercalando uno y otro en pos de una dieta equilibrada de ciencias y letras, con esporádicas incursiones al arte. Lo que significa que la conspiración ya sí que sí será el siguiente vídeo. Habiendo aclarado esto... ¡Al turrón! Bien, ¿de dónde sale esa cifra tan repetida y bailada de los 100 millones de muertos por el comunismo? Esa cifra mágica, ese santo grial del discurso anticomunista, ese número que es teta de monja para fascistas. Pues sale del Libro Negro del Comunismo. Esa es la fuente original y única de la famosa cifra. Y no son ni 1000 millones, ni 150 millones, ni siquiera 100 millones, aunque mole para redondear. Son 94,4 millones, en 100 años. Esa es la cifra que sostiene el Libro Negro del Comunismo, única fuente del argumentario reaccionario de víctimas que ha provocado este sistema político. Ahora bien, surgen dos cuestiones a partir de este dato. La primera es la cantidad, ya no de críticas, sino de refutaciones que ha recibido dicho libro. Repito, única fuente del santo grial de la cifra reaccionaria. Entre ellas, incluso por 3 de sus 7 autores. Pero esto lo vamos a dejar un poco de lado, porque, como digo, se han escrito ríos de tinta al respecto. Pongo en la descripción y comentario destacado lecturas a mansalva sobre ello. Y la segunda cuestión es en la que nos vamos a centrar, porque es la que me parece más fascinante y de la que menos se habla. Personalmente, quería encarar este vídeo de forma algo original, de una manera que aún no he visto cuando se cubre este tema, y era con el siguiente marco. Las ideologías no matan a nadie, son, como mucho, un vehículo del acto exterminador. Era una de mis convicciones particulares y, tras investigar para este vídeo, ha sido pulverizada. Sigue aplicándose a las cuestionadas muertes que apunta el Libro Negro, ya que, a excepción del Holodomor, todas las muertes descritas son ejecuciones, asesinatos, deportaciones, acciones específicas ejecutadas por sujetos o entes específicos. Por supuesto, como indican muchos de los materiales que refutan el Libro Negro, también hay una larga lista de acciones exterminadoras atribuidas al imperialismo, sumum del capitalismo. Puede que en un vídeo futuro exploremos el corporativismo nacionalista fundamental del imperialismo. Pero no, centrémonos. Un arma requiere de un sujeto que apriete el gatillo. O eso creía. Porque por fin se viene el magro del asunto. Los números que demuestran que el capitalismo es capaz de matar por sí solo, por sistema, sin un sujeto exterminador que mande ejecutar, asesinar, deportar. Y de maneras que todos conocemos, e incluso hemos vivido, vivimos o puede que vivamos, pero que nadie, hasta donde yo sé, ha recopilado, porque si así fuera, mi vida hubiese sido más fácil con este vídeo. Y yo tampoco tengo la capacidad para recopilar absolutamente todo, invito a mentes más privilegiadas a hacerlo, pero aquí va lo que he encontrado. Muy fácil y a disposición de cualquiera que busque un poco. Lo que he hecho ha sido sencillo. Simplemente he tomado estimaciones a la baja de fuentes oficiales, todas las fuentes en descripción y comentario fijado, de cuánta gente muere actualmente cada año por causas que, o bien hay sobrados recursos para solucionar, o bien son causa directa de un beneficio o ahorro corporativo. Algunas cumplen ambos criterios. De menor a mayor, solo en Estados Unidos la falta de atención sanitaria mata a 45.000 personas al año. Aún a día de hoy, la industria del amianto mata, con el producto que siguen vendiendo, como poco, en todo el mundo, en unos sitios más que en otros, a 237.000 personas al año. La falta de agua limpia mata en todo el mundo, como poco, a 829.000 personas cada año. Y aquí viene el subidón.
Empatadas por la cuarta posición están las enfermedades prevenibles por vacunación y las enfermedades por transmisión sexual tratables, que cada año, matan al menos a 3 millones de personas. Y en el top 3, el hambre infantil, que sigue matando, por mucho que diga misa el Fondo Monetario Internacional, a 3,1 millones de niños, solo de niños. Los datos que he encontrado sobre adultos son muy dispares. En un sorprendente segundo puesto, la hipertensión, perfectamente tratable para evitar su mortalidad y que aún así acaba con la vida de 7,6 millones de personas cada año. Y con la primera posición, sí, camaradas, tomaros en serio la lucha climática, contra corporaciones, no individuos, por supuesto, porque la contaminación extermina la friolera de 8,8 millones de personas al año. Ayuso? Nadie ha muerto tampoco de esto. Lástima que de ser lerdo tampoco. Vamos a intentar poner estos números en perspectiva. Si ponemos todas estas cifras juntas, y sin siquiera contar tantas otras que faltarán y desconozco, el capitalismo estaría matando, a día de hoy, como poco, a 27,6 millones de personas cada año, por sistema, por una nefasta distribución y administración de recursos, sin que nadie apriete ningún gatillo. Esto significa que, para llegar al mágico número de los 100 millones de muertos por el comunismo, el capitalismo no necesita ni 4 años. Y teniendo en cuenta que muchas de estas cifras llevan décadas siendo documentadas, esos 100 millones no le llegan ni a la suela del zapato al capitalismo. De hecho, veamos tan solo 10 años. La población de Indonesia, el cuarto país más poblado del planeta. Así, de un plumazo en tan solo una década. Tardaría unos siglos en acabar con toda la humanidad, pero ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero pasar a otra cosa. Así que, ahí lo tenéis. El capitalismo mata, mucho y sin sujetos intermediarios. Ser anticapitalista no es que sea moral, es que es necesario para la supervivencia de la especie humana. ¡Hala! Y ya sí que sí, en el siguiente vídeo se viene la conspiración contra la Segunda República Española. Compartid, suscribíos, dadle a me gusta, haced todo lo que podáis para que la divulgación anticapitalista, antifascista, feminista y a la izquierda en general podamos alcanzar la hegemonía cultural en las redes. Conquistemos sus algoritmos. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia, porque hay algo que debe preocuparnos. Lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos.